Hola compañeros, en esta ocasión estaremos hablando acerca del lumbago, dolor lumbar y ciática. Esta es una afección muy común en pacientes que presentan alguna alteración de la zona lumbar de la columna vertebral. Este video no va dirigido tanto al personal sanitario o médico como estoy acostumbrado, sino más bien para el público en general que esté interesado en el tema. Estaremos hablando de qué trata, sus causas, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, recomendaciones y la prevención para evitar la aparición del dolor. Empecemos. El lumbago es la forma coloquial de llamar a la lumbalgia. Este es un dolor de la zona baja de la espalda, columna lumbar, situada entre las últimas costillas y la zona glútea. Este dolor está causado por alteraciones de las diferentes estructuras que conforman la columna vertebral a este nivel, como por ejemplo los ligamentos, músculos, vértebras y sus discos. Se estima que aproximadamente el 85% de la población va a sufrir este tipo de dolor en algún momento de su vida, siendo la inmensa mayoría de las veces de causa benigna. La lumbalgia puede ser aguda si dura menos de 6 semanas y crónica cuando la duración del dolor es superior a las 6 semanas. Ciática. La ciática es el dolor lumbar irradiado hasta los miembros inferiores, es decir, si el dolor se extiende desde la región lumbar hasta el talón, y este suele descender por la parte posterior o lateral del muslo. También a la ciática la conocemos como lumbociática. Su presencia sugiere que hay lesiones de las raíces nerviosas que salen de la columna lumbar. Estas llevan la sensibilidad o las órdenes para contraer los músculos de los miembros inferiores y lo hacen a través del nervio ciático. Como sabemos, la columna vertebral es fundamental para mantener la posición erecta del cuerpo. Existen dentro de ellas 3 segmentos bien diferenciados, las vértebras cervicales, dorsales y lumbares, y en su parte final le continúa el sacro y el coxis. Primeramente tenemos la columna cervical, que se ocupa de los movimientos y sostén del cuello. Luego se continúa con la columna dorsal, que con las costillas forman el tórax. Y finalmente tenemos la columna lumbar, que es el segmento que soporta más peso, y es por esto que en esta zona las lesiones son más frecuentes. Si hacemos zoom a la imagen, vemos que la columna está formada por una serie de huesos superpuestos que son las vértebras, y para evitar que una vértebra esté en contacto con otras, están separadas por los discos vertebrales. Este actúa de amortiguador y a la vez une a las vértebras fuertemente. Esta unión está reforzada por los ligamentos y por la potente musculatura, que es fundamental para mantener recta la columna. Entonces, la lesión de cualquiera de estas estructuras va a ocasionar lumbago. Como vemos aquí, entre cada 2 vértebras salen las raíces nerviosas, las cuales son las responsables de distribuir la sensibilidad en el miembro inferior y de dotar de movilidad a los músculos de la pierna. Entonces, cuando estas raíces están lesionadas o se dañan, como por ejemplo en la hernia discal, aparecerá la ciática. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Las causas son múltiples y se pueden dividir en causas de origen mecánico y causas de origen inflamatorio. Las causas de origen mecánico son con mucho las más frecuentes y radican en alteraciones de la mecánica y estática de las estructuras que forman la columna lumbar. Entre ellas destacan la degeneración del disco vertebral, la artrosis de las vértebras, desgastes, las fracturas por la osteosporosis, también la musculatura lumbar atrófica o débil y la escoliosis, que es una alteración de las curvaturas normales de la columna. Entonces, estas anomalías originan una alteración de la posición normal de la columna o exponen a las vértebras a soportar un peso excesivo y en malas condiciones. Ahora, con las causas de origen inflamatorio, estas tienen su origen en determinadas enfermedades que producen una inflamación de las estructuras que conforman la columna lumbar. La más conocida es la espondilitis anquilosante. Entre otras causas menos comunes están las infecciones y los tumores. El dolor como síntoma. Por causas mecánicas,
este dolor va a empeorar al estar mucho tiempo de pie o cuando se mantienen posturas incorrectas de forma prolongada. Y este dolor va a mejorar o desaparecer al tumbarse en la cama. Sin embargo, en el dolor lumbar inflamatorio, este aparece generalmente por las noches de madrugada y despierta a la persona obligándole a levantarse de la cama. En la lumbociática o ciática, esta es habitualmente producida por una hernia discal y aquí se suele producir un dolor agudo por la parte posterior del muslo y la pierna y va acompañada a veces de sensación de hormigueo y a veces de falta de fuerza en la pierna afectada. Diagnóstico. El diagnóstico es sencillo y se establece según las características del dolor y la exploración física. Si el dolor dura más de 3 semanas, se suele realizar una radiografía de columna. Cuando este dolor es muy persistente, a pesar del tratamiento realizado, o si se sospecha de alguna complicación de los nervios, puede estar justificado entonces realizar pruebas complementarias más complejas como el escáner o la resonancia magnética. Tratamiento. ¿Qué se puede hacer para aliviar el dolor lumbar? En primer lugar, el reposo, y este no debe prolongarse más de 2 días. También es recomendable realizar actividad física suave y progresiva, según se vaya notando menos dolor. También es eficaz la aplicación de calor local varias veces al día y masajes luego del calor, sobre todo si se nota que los músculos de la zona lumbar están contracturados. También se recomienda la práctica regular de ejercicios de rehabilitación y de deporte como la natación, que son de gran ayuda para esta dolencia. Como tratamientos medicamentosos se pueden usar analgésicos simples como el paracetamol o el metamizol o antiinflamatorios no esteroideos. Cirugía. De todos los pacientes que presentan dolor lumbar, solamente la minoría son candidatos al tratamiento quirúrgico y las principales indicaciones son las siguientes. Primeramente, hernias discales que provoca dolor ciático, rebelde a los tratamientos conservadores. También cuando una vértebra se desplaza sobre otra, aquí puede ser necesario fijarla para evitar que dañe las raíces nerviosas. Y finalmente, en la artrosis lumbar, sobre todo en personas de edad avanzada. Esta artrosis puede producir un dolor persistente y lesión de las raíces nerviosas que van a los miembros inferiores. En estos casos, sobre todo si el dolor produce una limitación para caminar muy importante y no responde a otras medidas, aquí puede ser necesaria la operación. Prevención. ¿Qué se puede hacer para evitar la aparición de dolor lumbar? La prevención de dolor lumbar se basa en 3 pilares fundamentales. Primeramente, evitar coger pesos. Segundo, higiene postural. Y tercero, realizar ejercicios. En cuanto a los pesos, siempre que se vaya a coger algo del suelo, se debe doblar ambas rodillas. Nunca se debe hacer rotaciones de las rodillas mientras se recoge la carga del suelo. También evitar levantar objetos por encima de los hombros. Y también cuando se lleva equipaje o bolsas de las compras, se recomienda repartir las cargas entre ambas manos. En cuanto a los cuidados personales o posturales, cuando se está de pie durante un largo periodo, se recomienda cambiar la posición de los pies. También se recomienda caminar con la espalda recta y calzado adecuado. Cuando se conduce un vehículo, se recomienda acercar el asiento lo suficiente para que los pies alcancen los pedales cómodamente. Y también se recomienda situar ambas manos al volante. Y por último, se recomienda que el colchón sea el adecuado y evitar las almohadas excesivamente altas o dormir sin almohada. Bueno compañeros, con esto hemos terminado. Ya más adelante les traeré un video con más recomendaciones para evitar el dolor lumbar o ciático. Espero que les haya servido el video. Si tienen alguna duda o pregunta, déjanosla saber en los comentarios, les estaré respondiendo. Déjanos un like y comparte este video a alguien que le pueda interesar y suscríbete para formar parte de este canal educativo al cual le sacarás mucho provecho. Me despido, que tengan muchos éxitos y nos vemos en la próxima.